casa de mi hermano. Rapidito, gloria a Dios. El tiempo corre y el tiempo de adoración es cortito en estos tiempos, ¿verdad? Pero nuestro corazón tiene que haber llegado aquí ya listo, dispuesto, amén, para adorar y alabar y saltar los pasos, amén. A Él sea toda la gloria y toda la honra, amén. Esta semana ha sido, ¿verdad?, una semana donde ha comenzado, hemos celebrado acción de gracia, dándole gracias al Señor. Nosotros los que hemos conocido al Señor sabemos que todos los días, para nosotros, todos los días son motivos de darle gracias a nuestro Dios, amén, todos los días. Y ahora, acción de gracia marca el periodo de comienzo de la Navidad, amén. Todavía más gracias a nuestro Dios por haber enviado a Jesucristo, aleluya. Amén. No hay alegría en eso, hermano. Hay alegría en darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. Pero hay más alegría en saber que nuestro Dios envió a nuestro Salvador, aleluya, a este mundo para que nosotros le conociéramos y tuviéramos la oportunidad, aleluya, de ser salvos. Amén. Así que hay motivo de sobra durante todo el año y especialmente en estos días para darle gracias al Señor. Así que usted levante las manos, comience levantando las manos y comience dándole la gloria al Señor y comience a darle gracias a nuestro Señor y a decirle, Señor, que toda la gloria es para ti, Señor, toda la honra te pertenece solo a ti, Señor. Hoy venimos a alabarte, hoy venimos a glorificarte, hoy venimos a exaltarte, Señor, a exaltar tu nombre, Señor. Hoy venimos, Señor, a levantar un altar, Señor, aleluya, un altar de adoración para ti, oh Dios, Señor Jesucristo. Santo, Señor, aleluya, Santo Jesús. Que toda la gloria y el honor sean dadas por los siglos a Jesús por su magnificencia y poder, pues tú eres excelente, eres maravilloso, me llenas de tu gozo, oh Jesús, te alabaré. Que toda la gloria y el honor sean dadas por los siglos a Jesús por su magnificencia y poder, pues tú eres excelente, eres maravilloso, me llenas de tu gozo, oh Jesús, te alabaré. Que toda la gloria y el honor sean dadas por los siglos. ¿A quién? A Jesús por su magnificencia y poder, pues tú eres excelente, eres maravilloso, me llenas de tu gozo, oh Jesús, te alabaré, oh Jesús, te alabaré, oh Jesús, te alabaré, oh Jesús, te alabaré. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Toda la gloria para
nuestro Dios, aleluya. Mira lo que dice el Salmo 8. Si tienes la Biblia, pon en tu mano, si tienes tu celular, lo puedes buscar como tú quieras. Amén. Dice: oh Jehová, Señor nuestro. Amén. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Cuán glorioso es tu nombre, en toda la tierra. Aleluya. Has puesto tu gloria sobre los cielos, en la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza a causa de tu enemigo, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, aleluya, míralo por ahí, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco mejor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes y todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuando pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Aleluya. Sobre toda la tierra. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré, exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré, exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré, exaltaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Exaltaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré, exaltaré tu nombre. Diga Jehová, Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré, exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré, exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios,
Hay una maravilla del Señor. Hay una maravilla del Señor en tu vida, aleluya. Porque te ha permitido un día más de vida. Un día más sobre poder alabar, glorificar y exaltar tu nombre. Y estar agradecido por todo lo que ha hecho en tu vida. Amén. Hay motivos suficientes para dar gracias al Señor. Amén. En medio de toda esta situación que estamos viviendo, hermano. En medio de todo lo que estamos viviendo, hermano. Hay maravilla del Señor. Podemos ver la maravilla del Señor. Podemos ver la mano del Señor obrando en nuestra vida. Podemos ver la mano del Señor obrando en nuestra vida todos los días. Sabemos que hay situaciones, sabemos que hay hermanos que están pasando por situaciones difíciles, aleluya. Pero eso no va a impedir que el pueblo de Dios continúe alabando y glorificando al Señor. Y sabiendo que nuestra esperanza no está puesta en un médico, no está puesta en esta puesta aquí. En Dios Todopoderoso, que hace maravillas. Nos preparamos para recoger la ofrenda, aleluya. Le damos gracias al Señor, aleluya. Santo Dios, Gracias, Señor. y cantamos un corito que dice: Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Alégrese los cielos, goces en la tierra, y digan a las naciones: Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Alégrese los cielos, goces en la tierra, y digan a las naciones: Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Alabale, alabale, alabale en la mañana, alabale en el mediodía, alabale, alabale, alabale cuando el sol se va. Alégrese los cielos, goces de la tierra, y digan a las naciones: Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre amado Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de alabarte, Señor, de glorificar tu nombre, Padre amado Señor, y decir a las naciones, Señor, de que tú reinas, Señor, aleluya, de que tú reinas, Señor, aleluya, que tú eres nuestro Dios, Señor Jesucristo, que nuestra confianza está puesta en ti, aleluya, Señor. Santo, Señor, aleluya, Santo, aleluya, Santo Dios, aleluya. Le pedimos al pastor que la viene un poquito más tarde, pero que nos presente ahora, aleluya, delante del Señor para la parte de la predica, aleluya. Jesús, y dejamos. Señor y Padre nuestro, te seguimos dando gracias en el día de hoy. Gracias, Padre, por concedernos la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Queremos adorarte, exaltar tu nombre, glorificarte a ti, Señor amado, y saber que tú tienes palabras de vida para cada uno de nosotros en esta mañana. Así que te suplicamos que nuestras vidas, nuestros corazones sean como buen terreno para recibir tu palabra, Señor, que es la semilla
que va a dar el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros. Así que te suplicamos que a través de la palabra que vamos a recibir, tú sigas formando el carácter de Jesucristo en cada una de nuestras vidas, Señor amado, y demos el fruto que tú esperas, Señor, en nuestro diario vivir. Así que tú que conoces cada situación, cada circunstancia en medio nuestro, Señor amado, te suplicamos en el nombre de Jesús que seas propicio a cada una de nuestras necesidades y que te glorifiques supliendo las mismas, Señor, y también revelando tu plan, tu voluntad, Señor amado, a nuestras vidas para que así la podamos poner por obra en nuestro diario vivir. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo y tu palabra hagan aquello para la cual tú le envías en el día de hoy y germine dando el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno estar en la casa del Señor, qué bueno estar en la casa del Señor aquí en Sidra con ustedes y con mi gran amigo, hermano Gabriel Berríos y su familia, gente a la que nosotros en mi casa amamos en gran manera, y cuando hablamos de él, siempre hablamos bien, no tenemos nada claro que decir. De cuando la gente antes en el campo, lo mejor que uno podía decir de alguien es un buen hombre. Eso era lo más grande, ese es el título más grande. Entonces en casa siempre nos hemos quedado con eso y cuando hablamos de Gabriel decimos, es un buen hombre, es un buen hombre. Gloria a Dios. Pues en la mañana de hoy yo quiero que vayamos al libro de Jeremías. Es algo curioso que se me ocurrió hace un tiempo atrás y dije, bueno, qué cosa más interesante. Jeremías 33. Jeremías 33. Y vamos a leer los versos del 1 al 3 y después yo le explico todo lo que está pasando aquí. Jeremías 33. Es un texto muy conocido. Que creo que hay hasta un coro. Clama a mí, clama a mí, clama a mí. Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que el Señor nos hable en esta hermosa mañana. Uno piensa que porque estamos en esta situación tan anómala, porque esto no es normal. Y llevamos tanto tiempo, desde marzo, en este vaivén de un lockdown completo y después un 50% y bajamos un 30% y no sabemos qué va a pasar en los próximos días porque con el asunto de las Navidades, pues la gente es bien difícil parar al puertorriqueño de que se reúna con su familia y se coman el lechón y brinquen y salten, eso, y menos después de un año como este. O sea, es bien difícil, pero esa es la situación en la que nos encontramos. Y uno piensa, estamos encerrados. Y la palabra que se usa es encierro. El lockdown es un encierro. Esto es un encierro. Entonces uno dice, si yo estoy encerrado, yo no voy a poder ver qué está pasando, yo no voy a poder escuchar más allá del encierro, tengo que estar sujeto a las noticias. Y en muchas ocasiones esto genera un elemento de ansiedad. Porque entonces estoy dependiendo de fuentes que no sé si me están diciendo la verdad. Que es un peligro todavía, porque cuando la información y el poder se consolidan en unos poquitos, hermano,
la tendencia a controlar y la tendencia a decir las cosas como no son es bien grande. Es una tentación que el ser humano no puede resistir a menos que tenga a Cristo. ¿Sí? Porque la gente quiere tener control. Los gobiernos quieren tener control, las instituciones quieren tener control. La farmacéutica que está trabajando con la inyección quiere tener control porque si la logra sacar, ella tiene el control de la salubridad del mundo. Entonces, que empiezan los peligros y la iglesia, en medio de esa vorágine de situaciones, de momento se pregunta, ¿qué hacemos? ¿A quién escuchamos? Entonces, leyendo el texto bíblico, me vino a la mente lo que le ha pasado a este profeta. Este profeta, llamado Jeremías, vivió un tiempo de crisis. Vivió un tiempo de crisis. Los profetas de la Biblia, todos vivieron tiempos de crisis. Ninguno vio un tiempo de gloria. Están ahí porque vivieron tiempo de crisis. Y la Biblia los tiene para decirnos y contarnos qué hicieron en la crisis y cómo Dios se glorificó en sus vidas en medio de la crisis. Porque a lo mejor en la abundancia y en la paz, Dios está presente. Si tenemos paz, Dios está presente. Tenemos abundancia, Dios está presente. Pero quizás ni lo podemos ni ver. Y a lo mejor hasta le damos la gloria a otras cosas. Pero en la crisis es donde Dios se hace grande de verdad. O sea, en la crisis Dios se crece. Y cumple todas aquellas promesas que le hace a los suyos. Por lo tanto, si tengo que vivir una crisis, voy a estar en paz. Porque el Señor se va a aparecer y va a cumplir todo aquello que me prometió. Está en la Biblia. Así mismo está en la Biblia. Y Jeremías, de todos los profetas, le tocó vivir quizás la peor situación de todos. ¿Por qué? Porque él pertenece a un tiempo donde Israel, Judá, porque se habían dividido, Judá, el reino del sur, donde está el templo, está en un esplendor. Están en una crisis espiritual, pero están en un esplendor económico, social, porque ellos se han distinguido por exprimir al pueblo, recaudando contribuciones y haciendo 1000 cosas. Entonces la clase alta se siente poderosa allá en el reino de Judá. De repente, un enemigo llamado Babilonia acaba de entrar por el norte. Han destruido el reino de Damasco, capital de Siria. Ahí se cumple Isaías capítulo 7, que Damasco será destruida. Y fue destruida en el año 740 aproximadamente antes de Cristo. Después destruyeron a Samaria en el año 722, que es la capital del norte del reino de Israel, llamado el reino de Israel, donde estaban Elías, Eliseo. Y cuando trataron de invadir, esa primera gente trató de invadir el reino del sur, el sur resistió la invasión. Y entonces eso les dio, fíjese, se sintieron más grandes todavía. Pero ya para el tiempo de Jeremías, año 590 más o menos, unos añitos antes de la segunda invasión, ya no estaban tan fuertes, tenían un poco de temor porque el enemigo se había puesto más fuerte a pesar de que Babilonia está en la tanda más débil de su imperio. Y los anuncios de una invasión son grandes. Entonces empiezan los tambores. Babilonia nos va a invadir, Babilonia nos quiere destruir. Y cuando los anuncios son de esa magnitud, la mente humana se registra y se acomoda y dice, déjame ver si yo tengo del lado mío lo necesario para resistir lo que viene de camino. Y eso lo hacemos todos. Sí, va a haber escasez de agua y rápido miramos si tenemos agua para si no salir corriendo a comprar agua para los abastecimientos, a veces compramos de más. Y va a haber una escasez y la gente sale corriendo y compraron todos los papeles de inodoro que había en el mundo, no se sabe para qué. Porque con eso no resolvían nada, pero la gente vio a otro y ese otro vio a otro y dice, compra papel, y se fueron los papeles. Pero queremos estar listos para ver si podemos resistir lo que viene de frente.
y es naturaleza humana de sobrevivencia. Es un chip que está dentro del ser humano, que pertenece a una emoción llamada miedo. Miedo positivo, miedo de estar seguro, miedo de protegerme, miedo de precaver. Ese miedo la gente no lo puede desaparecer porque eso viene innato en el ser humano. Y se dieron cuenta, el rey de Israel, de Judá, se dio cuenta que con lo que tenía no iba a poder hacer frente a lo que venía. ¿Y cuál es la segunda opción? Buscar los sacerdotes, a ver qué anuncio hay de parte de Dios. Mire qué cosa interesante, ¿eh? Entonces traen los sacerdotes y los profetas de la casa para él consultar, es decir, ¿qué ha dicho Dios sobre esta invasión que viene de camino? Y entonces ahí esos profetas se vaciaron por la palanca. No, Dios te va a dar la victoria, no temas, Dios está con nosotros, aquí está el templo, aquí vive Dios, esto, aquello y lo otro. Y el rey se lo creyó, cogió confianza. Pero la confianza no fue tanta cuando los generales del rey le dicen, nuestro ejército no es tanto y no sabemos si esas murallas van a aguantar. ¿Y sí qué hacemos? Vamos a hablar con los egipcios. Esta es la historia, ¿sabes? Y fueron y hablaron con los egipcios. Mandaron orden a los egipcios que dominaban toda la cuenca de la Franja de Gaza. Eso es lo que le quedaba, porque ellos dominaban todo ese territorio primero y poco a poco lo fueron sacando. Y dominaron toda esa cuenca y los egipcios dijeron, cuenten con nosotros. Y ahí cogieron más fuerza todavía. No, estamos bragados de verdad. Hasta que apareció Jeremías. Y en un mundo real, Jeremías es la nota discordante. Bueno, cuando a veces la palabra de Dios se convierte en el elemento que no quiero escuchar. Jeremías se convirtió en la voz que no queremos escuchar. Porque para muchos es la voz que desanima, para otros es la voz que tiene falta de fe. Pero para los que estamos en el Señor, era la voz de Dios. Y la voz de Dios hay que aprenderla a escuchar, aunque el mensaje no nos guste. Punto y se acabó, hermano, olvídese, porque es la voz de Dios. Y lo que Dios me tenga que decir, aunque me duela, no me guste, y como decíamos antes, y me pase mercurio por la herida, y me pase yodo por la herida, realmente me estás curando. Al final es bueno. Yo tengo que aprender a escuchar y obedecer. La clave para mantenerse de pie, aunque no nos guste lo que estemos escuchando, aunque no nos guste las noticias de lo que está pasando, aunque no nos guste que sigamos todavía en este proceso de aislamiento, escuchar la voz de Dios y obedecer nos va a hacer sentir seguros. Entonces, Jeremías entra al palacio. Él entra al palacio y va al rey frente a todos los sacerdotes, los profetas, los hombres de guerra, todos los que dieron consejos al rey, y él los escuchó. Y escuchó lo que le dijeron al rey, que vas a prevalecer. Y Jeremías, hay que tener espina dorsal, hermano, y rodillas, para pararse frente a toda esa gente al rey y decirle, ya quisiera yo que la palabra que ustedes están diciendo fuera la que Dios ha puesto en mi corazón. Y ahí empezaron los problemas. Porque lo que el Señor me ha revelado es que viene un ejército numeroso y que la única condición para quedar vivos es humillarnos, es rendirnos. Porque Babilonia lo que pedía era que el rey se rindiera y se uniera a él para preservarlos vivos. Pero si le hacía frente, entonces los iban a destruir. ¿Y qué ha sucedido? Que como el rey no se había arrodillado frente al Señor, no se había humillado frente a Jehová,
Tampoco se iba a humillar frente a nadie. Y le salieron al paso y le dijeron a Jeremías que era falso profeta, que era espía de los enemigos. Tú sabes tanto de ellos que tú estás trabajando y colaborando con ellos. Mire eso. Porque no pudieron ver que Dios revela las cosas. No. Si tú sabes eso es porque ellos te están dando información y tú estás como un espía traicionándonos. ¿Qué hicieron? Al hombre que había visto las cosas como eran, al hombre que Dios estaba usando para anunciar, lo metieron en una cisterna. En ese patio lo metieron en una cisterna de agua vacía. Ahí lo dejan, quédate ahí. De hecho, ahí lo encontraron los enemigos cuando invadieron. Y de momento Jeremías se encuentra igual que nosotros en un aislamiento sin COVID. Porque la maldad es el peor COVID que existe. La gente que desafía a Dios tienen un virus de rebeldía y de prepotencia que contamina, que hace daño, que va en contra de lo que Dios quiere establecer. Mire, Dios es Dios por encima de la pandemia. Dios sigue siendo Dios por encima de lo que decida el CDC y la Organización Mundial de la Salud. Nada. La tendencia es a desconectarnos de la relación con Dios. Y Dios dice, no, yo te voy a aislar. Pero es para que te conectes conmigo. Aleluya, gloria al Señor. Y aunque físicamente estamos aislados para protegernos, no es menos cierto que espiritualmente estamos aislados para conectarnos con el Señor. Porque tenemos más tiempo en nuestras casas para leer la palabra, para orar, para ayunar, para buscar presencia, para que el Señor convierta la iglesia de una iglesia cómoda en una iglesia del poder del Espíritu Santo, en una iglesia llena que pueda hacer la diferencia en un mundo donde hace falta traer la verdad de Cristo a las casas. ¿Quién detiene la iglesia? ¿Quién silencia la iglesia? Nadie. Pero tenemos que hacer la parte nuestra. Y Dios dijo, este es mi hombre, se llama Jeremías. Ven acá, te voy a aislar. Aquí aislado, Dios es el que le habla. Usualmente en los aislamientos. Yo, ahí donde tú estás. Gloria al Señor, porque si no estaríamos diciendo que Dios depende de lo que usted ve para Él mostrarse. Dios no depende de eso. El día que Dios dependa de eso estamos fritos. Dios no depende de que usted vea cosas. Dios no depende de que Él haga cosas físicas, materiales, para que usted la vea y diga, ¡wow, qué grande es Dios! Sí, porque el Salmo dice que la naturaleza exalta la obra de Dios y todo ese tipo de cosas. Eso está perfecto. Pero aquí estamos hablando de lo que Él quiere mostrar. De lo que Él quiere revelar. Y no es, como diríamos nosotros, inventos. Es aquello que Él tiene guardado. Que son cosas nuevas porque no se las ha mostrado a nadie. Dios tiene cosas nuevas que mostrarte. Y quiero que sepas que cuando Dios quiere mostrarte cosas nuevas, no depende. Las cosas nuevas de Dios no dependen de las cosas viejas tuyas. Dios no necesita mi vida pasada ni mis cosas viejas para enseñarme las cosas nuevas. Las cosas nuevas de Él se van a dar con los asuntos viejos o no míos, como quiera, porque son cosas nuevas de Él. No tienen que ver nada con lo que yo he vivido. Las cosas nuevas de Dios son para glorificarlo en el presente. Yo te mostraré aquí y ahora, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando Dios revela algo nuevo, transforma el presente de la persona para que afiance su fe. Si tengo que esperar 20 años para ver las cosas nuevas de Dios, en esos 20 años puede hasta que me convierta en apóstata o me den 40 cosas, o sea, pródigo, porque el ser humano es tan variable y tan frágil. Y por lo tanto, como Dios conoce nuestra forma de ser, para hoy, para este momento en tu vida, para que estés tranquilo y sepas que ese teléfono va en algún momento a sonar, pero es para una bendición, para algo bueno, para una buena palabra. Pero si Él es profeta y está en la cisterna, Él es profeta de Dios, Él no es profeta de la cisterna.
Nosotros no somos iglesia de la pandemia, somos iglesia de Dios. Somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Espíritu Santo. No importa donde estemos, seguimos siendo su iglesia. Y primero, Dios quiere establecer la relación contigo, que tú intimes con Él, para que el propósito de Él se cumpla en ti primero y después en los demás. A veces en consejería la gente viene y una de las preguntas que yo siempre le hago es: ¿cuáles son sus expectativas con esta consejería? Muchachos, eso es ni Santa Claus en una lista. No, yo espero que este cambie. No, a ver si Dios dio un milagro en esta, porque esto si no, no vamos para ningún lado. En esta, en aquel, el otro. Y usted terminó diciendo: ¿y usted qué va a hacer? ¿Cuál es la parte que le toca a usted? Ah, ¿cómo? No, pero si yo estoy viendo, usted no está bien, por eso está aquí. Porque tiene problemas. Tiene que decirme cuál es la parte que le toca a usted, porque usted tiene que poner algo en su vida. Tiene que decirme. Usted y yo tenemos que entrar primero en esa relación con Dios. Ay, pero es que si estoy en esa cisterna, me voy a perder lo que está pasando afuera. Siga leyendo ese capítulo, porque lo segundo que pasa es que después que Dios lo invita a la relación con Él para el cumplimiento de propósito, Dios le va a mostrar desde la cisterna lo que está pasando afuera. ¿Sabrá Dios lo que está pasando en Casa Blanca? ¿Sabrá Dios lo que está pasando en los tribunales federales de Estados Unidos? ¿Sabrá Dios lo que está pasando en China? ¿Sabrá Dios lo que está pasando en Pfizer con su vacuna? ¿Sabrá Dios lo que está pasando? Es decir, si ese Dios nuestro sabe todo lo que está pasando, deje que sea Él el que se lo revele. Y no tenga ningún problema, porque nada está por encima de Él. Mire, Dios quiere cumplir el propósito en usted. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido en la iglesia en el siglo XXI es que se ha deformado el concepto de cumplir el propósito de Dios y lo hemos prácticamente amarrado a tener un ministerio. O sea, que el que va a cumplir el propósito de Dios es porque tiene que tener un ministerio. No. ¿Qué ministerio tenía Rahab? Ninguno. ¿Cumplió el propósito de Dios? Sí. Ella guardó los espías en su casa. ¿Qué ministerio tenía el muchachito de la canasta de los panes y los peces? Ninguno. ¿Cumplió su propósito? Sí, él estaba allí en el momento clave. ¿Por qué? Porque de esa canasta comieron 20 y pico mil personas, incluyendo mujeres y niños. Lo que Dios quiere cumplir contigo no depende de si tú tienes un ministerio de predicar, de cantar. Depende de la promesa de Él para ti en el momento en el que te encuentras de vida. Cualquiera piensa que porque Jeremías está en el foso, su propósito ya no se va a cumplir. Se está cumpliendo porque Él está allí reunido con el Dios que le dio ese propósito. Entonces ahora, las estrategias de la gente que no está conectada con Dios, los que están afuera de la fosa, invitaron a los egipcios. Lo primero que hicieron los ciudadanos de Judá, los judíos de Judá, fue tratar de empezar a destruir sus casas para fortalecer la muralla. Porque aquí es donde uno se da cuenta que la fe está en crisis. Cuando yo tengo supuestamente fe, pero tengo que estar buscando la forma de ayudar a Dios. Si no nos van a destruir, deja las murallas como están. ¿Por qué vas a destruir tu casa? Entonces la gente destruyó sus casas para proteger la ciudad. Porque no vieron que Dios estaba con ellos. No, pero el rey, eso es el rey en el palacio. El pueblo se dio cuenta que no iba a pasar lo que ella gente estaba diciendo. ¿Y qué hicieron? Tratar de minimizar el daño. Y Dios le está revelando a Jeremías lo que el pueblo del lado de acá de la muralla está haciendo.
Dios se convirtió en el vocero de Jeremías. Y para que tú sepas lo que está pasando, el pueblo tuyo está ahora destruyendo sus casas para fortalecer la muralla. ¿Y Jeremías dónde está? En la fosa. Y te quiero anunciar algo adicional. Ah, Señor, sí. Los que están al otro lado de la muralla se están preparando para destruir la ciudad. Porque tengo algo que decirte. Los egipcios no vienen. De hecho, los egipcios no llegaron. Porque los babilonios también pensaron que como los egipcios los podían ayudar, atacaron a los egipcios primero. Y los dejaron sin refuerzo. Y Jeremías está en el foso del aislamiento, recibiendo el informe de las noticias del día de parte de la mano de Dios. Que no son noticias lindas, un pueblo que está destruyendo sus casas, un enemigo que está fortaleciéndose para destruir la ciudad, el rey que no quiere doblar su brazo a torcer, los profetas que siguen diciéndole mentiras al rey para que se las crea, y él en el foso, oyendo las noticias. ¿Y por qué Dios está haciendo esto? Dios es cruel. No, para nada. Porque Dios siempre en toda la Biblia ha dejado claro que primero se establece la realidad sobre la cual Él se va a glorificar. Y Él le está diciendo a Jeremías, no te hagas de la idea, la realidad es esta. Pero como esto es lo que han escogido los hijos de Israel, quiero que sepas que yo me voy a glorificar sobre de ellos. Y Jeremías empieza a escuchar la voz de Dios que empieza a mostrarle las cosas nuevas que Dios va a hacer. Como quien dice, olvídate de la ciudad, la van a destruir. Olvídate de la gente, los van a llevar cautivos. Olvídate del rey, lo van a matar. Olvídate de todo eso. Vamos a hablar de lo que yo voy a hacer. Y lo que yo voy a hacer es lo que cuenta. Porque lo que está pasando ya está pasando. Lo que voy a hacer es lo que cuente. ¿Qué le dice Dios? 3 cosas que Dios va a hacer. Número 1, donde vayan los míos, yo voy a ir con ellos. Y la gente se iba en el cautiverio y Dios se fue en el cautiverio con ellos. Y con eso Dios le dio una enseñanza a Babilonia, a Persia, a Grecia, a todo el mundo, de que el Dios de Israel no era un Dios regional que vivía en un cuartito santísimo dentro del templo, que este es el Dios del universo, que este es el Dios soberano, este es el Dios que tiene el control de todas las cosas, y que cuando pasaba algo en su pueblo, Él era capaz de abandonar el lugar donde los suyos decían que vivía, para irse con ellos al cautiverio y preservarlos y guardarlos. Lo segundo que el Señor hizo fue que se les reveló en el cautiverio. Porque Jeremías es la voz de Dios que se quedó en Jerusalén. Pero levantó a Ezequiel y a Daniel para que se fueran con los cautivos. O sea, la voz de Dios siempre estuvo en los dos sitios. Con los que se quedaron y con los que se fueron. La voz de Dios siempre está. Siempre está. Yo me pregunto, ¿qué voces estamos escuchando? Que estamos hechos unos desdichados y unos tristones y unos afligidos. Gócese, porque la voz de Dios siempre trae un anuncio de las cosas nuevas que Él va a hacer. ¿Y sabe cómo Dios se reveló? Es que la Biblia es un caudal. Salmo 42, verso 8. Es un salmo de cautiverio. Porque el que está ahí, el personaje que está ahí es un levita, que lo sacaron de Jerusalén, vio destruir el templo. Él lo dice, por eso sus lágrimas son de día y de noche, y me acuerdo de estas cosas, de cómo yo dirigí el pueblo entre cantos de voces de júbilo y de alabanza. Se acuerda de eso porque eso no va a pasar ya. Mientras se reúnen contra mí y me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Los enemigos, igual que el Salmo 137, y se reunían contra nosotros y nos decían, cántennos los cánticos de Sión, pero cántenlos con alegría. Es lo mismo. El enemigo mofándose, riéndose, porque el Dios de Israel no pudo hacer nada por la gente de Judá. Pero ese hombre dice que él tomó una decisión, que él no se va a abatir más. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Eso es como decir, no me voy a abatir más, ni me voy a turbar. Yo voy a alabar a Dios. Y entonces Dios se revela y le enseña al pueblo que tú no tienes que esperar venir al culto del domingo para alabar al Señor ni cantarle. Que en tu encierro tú puedes alabar al Señor.
y Él va a recibir tu alabanza y va a enviar su Espíritu Santo sobre ti y va a sanar tu casa y va a traer bendición y va a traer providencia y va a traer prosperidad. Si tú lo alabas, porque Él habita en la alabanza. Y el Señor le revela a este pueblo, ya no tienen templo, pero todavía me tienen a mí, que soy más importante que el templo, porque lo que pasaba en Judá era que habían exaltado el templo, y Dios tenía un cuartito en el templo, y Dios dice, destruyeron el templo, destruyeron el cuartito que ustedes me dieron a mí, el hospedaje que tenía yo allí en el lugar santísimo, pero déjenme decir una cosa, yo soy más grande que el templo, yo estoy con ustedes, y por eso en el Salmo 42, verso 8, el salmista dice, de día enviará el Señor su misericordia. Mire eso. De noche su cántico estará conmigo. Y mire cómo cambia ahora. En vez de mi oración al Dios del templo y mi oración al Dios de mi vida. Hubo un cambio. Dios se reveló y se afianzó con el pueblo sin intermediarios, hermanos, sin clases sacerdotales, sin templos. Los procesos de aislamiento sacan del medio lo que no es de Dios. Los procesos de aislamiento depuran la iglesia. Los procesos de aislamiento purifican el espíritu que debe haber dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se quedan los que son, porque están siempre los que son del Señor, porque aquel que tenía dudas tiene que afirmarse o decidirse para irse. La gente dice, yo no voy porque me contamino, yo no voy porque me puedo. Eso está perfecto y se respeta, pero no estoy hablando de esos hermanos. Estoy hablando de los que dijeron, yo no vuelvo más. ¿Y por qué? Ya voy a aprovechar, estoy cómodo en casa. Oh. Pero vas a Walmart y te metes en Walgreens y vas a Econo y vas a las citas médicas y vas al puesto de gasolina a echar gasolina. Pues tú no tienes excusa, porque si hay contaminación es en esos sitios más que en la iglesia. Aquí está el Espíritu de Dios. La pandemia se convirtió en la excusa perfecta para alguna gente que no iba a volver, se fueron. Pues mire, hermano, oramos por ellos, pero nos quedamos en paz. ¿Sabe por qué? Porque no todos los que salieron de Egipto fueron los que llegaron a la tierra prometida. Es más, ninguno, solamente Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque la gente en el camino se cansa. No todos los que estaban en el aposento alto originalmente fueron los que recibieron el bautismo, porque originalmente eran más de 300 y llegaron 120. Porque ¿para quién es esto? Para los que permiten que Dios se les revele. Deja que Dios se te revele. Y tercero, en el cautiverio. En el cautiverio es cuando Dios le dio las promesas más grandes a su pueblo. Mira lo que dice a Jeremías. Y vendrán y volverán los hijos de Sión, regresarán. Claro, pasaron como 70 años, pero regresaron. Entonces la gente cuando escuchó aquello, se regocijó. Dijo, wow, yo en el cautiverio, con mis 58 años, me regocijé. Los hijos de Sión van a volver. Pero yo nunca regresé. Yo me morí en el cautiverio. ¿Y por qué me alegré tanto? ¿Y por qué me regocijé tanto? Porque mis hijos iban a regresar. Porque mis nietos iban a volver a ver la tierra prometida. Porque la promesa no es solo para mí, es para mi casa, es para mi descendencia, es para mi linaje. Y yo me gozo porque Dios me está diciendo, tú viste lo que ibas a ver, pero ahora quiero que tú sepas y escuches lo que van a ver tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de memoria, que quiere instalarse en cada generación, para que cada generación tenga un recuerdo de que el Dios de mi papá, el Dios de mi abuelo, el Dios de mis abuelos todavía está presente haciendo obra nueva en mi vida. Dios quiere darte la palabra correcta en la mañana de hoy. ¿Qué palabra me da el Señor? Que te estés tranquilo y tengas paz. Porque el Dios al que tú le sirves está por encima de las cosas que tienes.
Y va a pasar lo que Él entiende que tiene que pasar y que es lo mejor para ti. Y con todo y eso viene incluido con su poder para sostenerte, para ayudarte, para mantenerte y para dirigirte. Si lo ha hecho hasta aquí, ¿por qué no lo va a hacer de aquí en adelante? Mire, en la Biblia hay dos tipos de foso. El foso de la desesperación, lo dicen los salmos, y el foso de la revelación. José en la cárcel, Jeremías en la cisterna, Juan en la isla de Patmos. Las grandes revelaciones de Dios se dan cuando sus hombres están en las peores crisis. Yo quiero creer que si esto se pone peor, lo que viene de parte de Dios va a ser mejor todavía. Y yo no quiero que se ponga peor. Si se pone peor, yo voy a estar tranquilo porque no va a poder superar lo que Dios tiene para su iglesia, lo que Dios tiene para lo suyo. Y esperamos un avivamiento grande, donde los cumplimientos de Dios se den en nuestras vidas y podamos cumplir con sus propósitos a cabalidad. Un avivamiento que una a la familia, un avivamiento donde la gente se perdone, un avivamiento donde la iglesia se limpie y limpie ese traje blanco y lo ponga resplandeciente con lino fino, preparando el novio para cuando venga a buscarnos. Un avivamiento donde la gente se convierta, un avivamiento donde la gente pueda ver la gloria de Dios manifestada en su vida, un avivamiento donde los paralíticos se levanten, los ciegos vean, los sordos escuchen, hasta los muertos se resuciten si tienen que resucitar, con tal de que eso haga que otros vengan a los pies de Cristo. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Sentarnos en un bleacher a esperar. Vamos a aprovechar la fosa. Esta fosa en la que estamos, vamos a aprovecharla. Vamos a orar. Y vamos a buscar presencia. Llénese del Espíritu Santo. Que cuando usted vaya caminando, la gente diga, ahí va un hombre de Dios, ahí va una mujer de Dios. Que la gente que anda por ahí, algunos como cucaracha cuando le echan flick, se encuentre con usted y usted le pueda traer paz. Que su testimonio impacte a los demás. Pero tú no estás asustado. No, yo no. ¿Y por qué no? Mi futuro está en las manos del Señor. ¿Tú no estás? No, el Dios de mi vida me tiene en esta fosa y me ha revelado lo que está pasando, pero también me está mostrando lo que Él va a hacer. Y entre lo que está pasando y lo que Él va a hacer, yo me voy a abrazar a lo que Él va a hacer, porque Él no falla. Hermano, deje que Dios lo sorprenda. Deje que Dios lo sorprenda. Y usted va a aumentar su fe. Deje que Dios lo sorprenda y usted va a echar más raíces todavía. Termino, los tiro a todos, uno a lo de otro. Y que tú eres el tipo más irresponsable que hay. Tú le has echado poca agua a esos árboles, ni siquiera los tratas. Yo mira los míos, yo con todo el abono que yo eché ahí, todo lo que le di, todas estas cosas, y las medicinas, están todas en el piso uno al lado del otro, y los tuyos están de pie. Yo sí. Porque si yo le echaba mucha agua, las raíces no profundizan. Pues como tienen el agua encima, la superficie, se quedan arriba. Cuando le dejé echar agua, las raíces buscando agua fueron más para abajo, más para abajo, más para abajo. Y mientras más profundo, más sólido. Entonces tengo que decirte, le dijo, mientras tú te preocupaste por las ramas, yo me preocupé por las raíces. Al final del día, cuando vino el viento, las dos ramas se cayeron, pero los árboles míos están de pie. Aprovecha esta pandemia para que eches raíces. Echa raíces en el Señor. Asunto de que si las cosas recrudecen, te mantengas de pie frente a la prueba, te mantengas de pie frente a la crisis, te mantengas de pie frente a la tribulación y la gente pueda saber de qué tú estás hecho, quién está dentro de tu vida, quién es el que rige tu destino, quién controla tu futuro, aleluya. Y por eso en esta mañana yo te invito a que oremos.
Todos los que quieran se pueden poner de pie. Oremos. ¿Y por qué vamos a orar, Magdiel? Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Para que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Que no nos saque del foso hasta que no estemos listos. Pues déjeme terminar porque si no, una cosita más, porque si no dejo a Jeremías en el foso. Sí, él merece salir de allí. Cuando invadieron la ciudad, destruyeron el templo en el año 586 a.C. Destruyeron Jerusalén. Los enemigos de Israel fueron los que encontraron a Jeremías. Y un etíope, que no es judío, fue el que lo sacó de la cisterna. Y se lo llevó. Y por eso la gente piensa que Jeremías es el hijo del hombre, porque como no lo vieron morir, y fue que nunca más volvió. Al que Dios puso en la cisterna, Dios le preservó la vida. A los que estaban en el palacio desobedeciendo a Dios, todos murieron a filo de espada, incluyendo al rey que le cortaron la cabeza y le sacaron los ojos. Quédate en el foso. Si Dios está allí, olvídate de eso. ¿Qué te falta? Hasta las noticias.